Ay, qué bonito se ve durmiendo. Roger. Ah, lástima que lo voy a tener que despertar. Soy malvado. Ya pues, ya oí, hombre. ¿Por qué me despiertas? Vamos, Roger, tenemos que terminar la tarea. Bueno, la tengo que terminar yo, pero necesito que me ayudes. Vamos, yo solamente tengo sueño. Nos desvelamos toda esta semana por hacer la tarea. ¿No puedo desayunar aunque sea un cafecito o un jugo? Créeme que me encantaría que pudiéramos desayunar, pero tenemos el tiempo encima, entonces no es posible. Ok, vamos a hacerlo. Pero no es mi tarea. Por favor, niño, bájale a tu música y déjame dormir, por favor. Yo te ayudo al final si quieres. Hey, hola a todos de nuevo, yo me llamo Arturo y con quien estaba hablando se llama Roger. Y sí, es un conejo, pero bueno, eso no es lo importante. En el video pasado estuvimos hablando sobre los conceptos sobre la electricidad, sobre efectos que tiene la electricidad, tanto beneficiosos como posiblemente peligrosos. E incluso pudimos aprender sobre algunas fuentes o formas de producir electricidad. En este video vamos a estar hablando sobre qué es la corriente, tanto la directa como la alterna. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de la corriente directa. La principal característica de este tipo de corriente es que el flujo de la corriente se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Es decir, que la corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Si bien anteriormente se consideraba que la corriente directa no era tan eficiente como la corriente alterna, la realidad hoy día es que este tipo de corriente tiene aplicaciones infinitas y prácticas, especialmente en el mundo de la electrónica. La podemos encontrar, por ejemplo, en baterías, dínamos y, por ejemplo, en la naturaleza, un ejemplo más claro que los rayos no puede haber. ¿Cuáles son las ventajas de la corriente directa? Bueno, esta se puede almacenar como ya comentamos en el ejemplo anterior, por medio de las baterías, lo que permite tener una fuente de energía a disposición de diferentes dispositivos, además de que ésta se puede transportar de un lado a otro sin correr ningún tipo de riesgo. En algunos casos, estas baterías pueden ser recargables. Segunda ventaja, su uso es más seguro incluso que el de la corriente alterna, lo que ha permitido desarrollar múltiples soluciones, especialmente con fines domésticos. Nos referimos en esto a los aparatos electrodomésticos que necesitan este tipo de baterías, o incluso los mismos juguetes que utilizan los niños. Este tipo de corriente, y la tercera ventaja es que este tipo de corriente permite un uso de voltaje más bajo para poder transmitir la electricidad por medio de los cables. Y es por eso que esta es más segura que la corriente alterna. Pero de eso vamos a hablar a continuación. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente que en el flujo eléctrico varía y en cuanto a la magnitud, es decir, el valor de su voltaje y su sentido o la dirección del voltaje, se alterna en periodos de tiempo determinados. Estas variaciones generan distintas formas en la oscilación, siendo la más común la oscilación senoidal, con la que se obtiene una transmisión de energía mucho más eficiente y por lo tanto es una de las más utilizadas. Una de las características más notables de este tipo de energía es que contiene ciertos componentes que conforman un ciclo. Estas características, o al menos las más básicas, son las siguientes. Contienen un ciclo, que se refiere a la variación de tensión eléctrica de 0 a un valor máximo positivo, luego a 0 y de ahí a un valor máximo negativo. También se caracterizan por tener un periodo, el tiempo en el que ocurre un ciclo. Eso es lo que es un periodo y se expresa en segundos. Otro componente de esta energía es su frecuencia. Con esto nos referimos al número de ciclos por unidad de tiempo en segundos, que se expresa en hercios.
Ya hemos hablado de las diferentes características de cada una de estas corrientes. Sin embargo, la diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa no solamente tiene que ver con estas características del flujo eléctrico, sino también con las aplicaciones que cada una o que a cada una se le da en la vida cotidiana. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver a qué nos referimos. Podemos utilizar este tipo de corriente en, como ya habíamos dicho, en baterías. Principalmente ese es el ejemplo este es el ejemplo principal o el uso principal que se le da a este tipo de corriente. ¿En dónde podemos encontrar esto? Bueno, lo podemos encontrar en automóviles, en sistemas de transporte subterráneo y ferrocarriles, en nuestros propios dispositivos telefónicos, en nuestras computadoras. Obviamente deben de alimentarse con una corriente alterna, pero internamente esta se transforma en una corriente eléctrica debido a la batería que tiene en su interior. En este caso nos referimos a los servidores portátiles, por ejemplo las laptops. Podemos fijar esta regla: todo dispositivo o aparato que requiera de uso de baterías usa corriente directa. ¿En qué cosas podemos aplicar la corriente alterna? En las conexiones eléctricas domésticas y de uso público, en dispositivos de uso doméstico e industrial con conexión a la corriente, es decir, los electrodomésticos como es en nuestro refrigerador, tal vez nuestra estufa, nuestra televisión, nuestras lavadoras, tal vez incluso los autolavados, por citar algunos ejemplos. Hasta aquí el video de hoy. Roger se sentía un poco cansado, por lo cual no pudo salir tanto como quisiera durante el video, pero yo creo que él les va a comentar más o menos cómo funcionan nuestras prácticas. Ya pasamos a la sección de las prácticas. Aquí les vamos a contar un poco el proceso de cómo fue y de cómo se nos ocurrió la idea para poder entender la diferencia entre corriente alterna y directa, pero eso se lo voy a dejar a Roger. Y por mi parte, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, está bien, ya estoy despierto. Bien, en la siguiente práctica, como lo dijo Arturo, podemos ver dos ejemplos de lo que son corriente directa y corriente alterna. La corriente directa la observamos en el experimento del ventilador, ya que si conectamos un cable al extremo positivo de la batería y otro al negativo, el ventilador en automático comenzará a funcionar. La práctica de la corriente alternativa es mucho más fácil que la otra, ya que simplemente tomamos un socket, tomamos un foco, lo conectamos a la luz y encendió. Y esto queda demostrado cómo es la corriente directa y cómo es la corriente alterna. Y pues sin más, yo me voy a dormir y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.